Estamos editando nuestro cuestionario y ahora vamos a añadir preguntas. Vamos a ver una muestra de cada una de las preguntas estándar de Moodle. Entonces, añadimos una nueva pregunta y vamos a ver la primera, arrastrar y soltar marcadores. Bien, el nombre de la pregunta, como ya hemos dicho anteriormente, es para nosotros, para que las podamos tener mejor localizadas dentro del banco de preguntas o dentro del cuestionario, para no tener que entrar en cada una de ellas. Por ejemplo, en esta primera, esto no lo verán los alumnos. Y entonces aquí sí que es el enunciado de la pregunta. Esto sí lo verán. Bien, coloca las cordilleras sobre el mapa. Podríamos poner una retroalimentación general, que no hace falta, no es obligatoria. Vamos a seleccionar un archivo de base. Seleccionamos el archivo desde nuestro equipo y lo subimos. Bien, ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos una previsualización. Y ahora veremos los 4 marcadores, por ejemplo, que vamos a poner. Pirineos. Cantábrica. El sistema central. Y la cordillera peribética. Y ahora vamos a las zonas para soltar. Por ejemplo, el primer marcador, que será Pirineos, le vamos a dar una forma de rectángulo. De momento las coordenadas no nos preocupamos porque las vamos a arrastrar y soltar después. El segundo marcador, la cordillera cantábrica, también le vamos a dar una forma de rectángulo. Esto es aproximado, ¿eh? El sistema central le vamos a dar de polígono. Y la cordillera peribética de rectángulo también. De acuerdo. Entonces volvemos arriba. Y aquí nos aparecen los ítems que hemos puesto para poderlos mover. Ahora sería interesante hacer la pantalla un poquito así para poderla ver. Entonces, cogemos la primera, que es la cordillera peribética, y la arrastramos donde tiene que ir, aproximadamente. Y entonces ahora podemos modificar el área haciéndola más grande, por ejemplo, así, subiéndola un poquito para centrarlo, más o menos el dibujo que nosotros queramos para que lo puedan poner dentro, ¿de acuerdo? Siguiente, el sistema central, lo ponemos por aquí, lo vamos a mover más o menos por aquí. El siguiente, cordillera cantábrica, la vamos a poner por aquí, vamos a adaptar el área. Y por último, los Pirineos, vamos a empezar por aquí y vamos a adaptar el área, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Y vemos que las coordenadas se han puesto directamente. Nosotros hemos arrastrado donde hemos querido y las coordenadas se han calculado. Guardamos los cambios y ya tenemos la primera pregunta creada. Podemos ver la vista previa de la pregunta aquí. Siguiente pregunta. Vamos a agregar una nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre texto. Entonces será, a ver, el nombre será capitales y la pregunta será: la capital de Alemania es... Y entonces aquí pondremos así el número de la primera respuesta, que será la correcta. Ahora veremos un poquito más abajo dónde poner esta respuesta. Así como la de Francia es... Y vamos a poner el siguiente número, que podríamos poner un 2 o podríamos poner un 3. En este caso vamos a poner el 4, porque ya veremos ahora por qué. Más abajo, la retroalimentación general. Aquí tenemos las opciones, ¿de acuerdo? Esta es la 1, que es la correcta de la
de la primera marca, que será Berlín, y hemos puesto que la correcta de la segunda sea la 4. Así que aquí vamos a poner la correcta, que será del siguiente grupo, del grupo B. Estas tres primeras irán agrupadas en el grupo A para que tengan tres opciones, por ejemplo, donde elegir, que sería Berlín, Madrid y Ámsterdam. Y después habrá otro grupo de tres, en otro grupo, que tendrán la respuesta correcta y dos más donde elegir. Londres y Roma. ¿Perdón? Entonces tenemos lo mismo de siempre, la retroalimentación combinada, si queremos, si no viene por defecto ya unas respuestas. Si queremos añadir una penalización por cada intento incorrecto, si no lo dejamos estándar. Y si queremos añadir alguna etiqueta. Guardamos cambios. Ya tenemos la siguiente pregunta creada. Podemos ir a la vista previa. Siguiente pregunta. Vamos a poner una de arrastrar y soltar sobre una imagen. Vamos a poner el nombre de la pregunta, que será sobre fruta. Y vamos a poner aquí el enunciado. Coloca la fruta de temporada en su estación. En su estación. ¿De acuerdo? Vamos a poner, entonces se carga una imagen, porque es sobre una imagen. Accedemos al selector de archivos dentro de nuestro equipo y subimos una imagen. Aquí la tenemos sobre las estaciones del año, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos disponible. Y ahora vamos a introducir los elementos arrastrables. Puede ser una imagen o un texto. En este caso vamos a poner un texto, que será fresa. Podríamos poner, por ejemplo, una imagen de una fresa, y cargarla desde aquí. En el siguiente también será texto arrastrable, que será sandía. Siguiente texto arrastrable, grupo C, será la granada. Y por último, otro texto arrastrable del grupo D, que serán 4 en total, que será la naranja, ¿de acuerdo? Entonces, las zonas para soltar, veremos que habrá la fresa, habrá la sandía, y le vamos a poner, el texto lo tenemos que poner aquí, fresa. Sandía. Granada. Naranja. Eso tendría más sentido si pusiéramos imágenes, ¿de acuerdo? Si pusiéramos la imagen de la fresa y además le pusiéramos un texto. Eso es un poco un doble check. Entonces, vamos otra vez arriba, donde la imagen, y aquí vemos que ya nos aparecen los elementos que hemos puesto para arrastrar. Volvemos a hacer la imagen pequeñita para que nos sea más fácil y vamos a poner cada fruta en su estación. La naranja va en el invierno, granada en otoño, sandía en verano y fresa en primavera. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a... Se ha puesto aquí ya cada una de las coordenadas. Vamos a guardar los cambios. Siguiente pregunta. En este caso ya vamos a la calculada. Vale, entonces, a la calculada, el nombre de la pregunta, para mí, calculada. Y el enunciado de la pregunta será, calcula el área de un rectángulo con base, y ahora le vamos a poner aquí base, que será un número aleatorio, y altura, altura. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir para abajo y vamos a poner la fórmula para la respuesta, la fórmula correcta.
será H curvatura. ¿De acuerdo? Esto lo podemos dejar por defecto. En este caso podemos cambiar que haya cifras significativas, que no haya decimales, que sean números enteros. Y el resto lo podemos dejar por defecto. El tratamiento de las unidades. En principio no vamos a utilizar unidades en este caso, pero si fuera necesario para tener en cuenta, entonces sí que se podría poner que las unidades sean opcionales. Si se escribe la unidad, se usa para convertir la respuesta a unidad 1 antes de calificar, o que sea obligatorio, se debe indicar la unidad y se tendrá en cuenta en la calificación. En este caso vamos a poner que no. Y vamos a pasar aquí. Las unidades, si fueran, en el caso, ahora mismo aparecen claro, en gris, pero si hubiéramos marcado que las unidades son importantes, entonces aquí podríamos añadir variables de esas unidades que son aceptables. Si, por ejemplo, hay un dato en vatios que estamos buscando, pues a lo mejor el mismo resultado en kilovatios podría ser también válido. Entonces aquí lo podríamos poner. Vale. Guardamos los cambios. Y ahora nos aparece... Sí, claro, nos hemos olvidado de poner el 100%, claro. Esta respuesta va a ser la correcta, la que haya utilizado la fórmula de base por altura. Perfecto, guardamos los cambios. Y ahora nos aparecen precisamente los conjuntos de datos que se van a utilizar. Le damos a siguiente página. Y en este caso vamos a utilizar un elemento completo, por ejemplo, de 3 y de 7. Por ejemplo, sin comodines. Ahí, sin decimales. Vamos a poner que no haya decimales. Y el rango de valores será entre 1 y 10, por ejemplo. Actualizamos los parámetros de tolerancia en las respuestas para que se utilice lo que hemos indicado nosotros. Y agregamos. Y nos aparece un nuevo ejemplo, por ejemplo. Guardamos los cambios y ya tenemos una nueva pregunta. Vamos a agregar una nueva pregunta, que en este caso sería la calculada de opción múltiple. Vamos a poner el título. Calculada múltiple. Y el enunciado sería el mismo. ¿De acuerdo? Pero esta, como es opción múltiple, vamos a tener que dar más de una respuesta. En este caso, solo una será válida. Vamos a querer barajar las respuestas. Y aquí vamos a poner la correcta, que será esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en cifras significativas. Y ahora vamos a dar dos opciones más que van a ser incorrectas. Dos fórmulas más. El sistema va a calcular. Pero serán incorrectas. Vamos a poner las cifras significativas. Perfecto, guardamos cambios. Nos volvemos a encontrar con el mismo conjunto de datos de antes. Siguiente página. Vamos a poner lo mismo porque queremos también que sean números enteros, por ejemplo, sin decimales. El mismo rango de 0 a 10. Podríamos poner más, Mostramos más. Actualizamos los parámetros de tolerancia en las respuestas. De acuerdo, aquí lo tenemos. Perfecto. Y agregamos. Por ejemplo. Perfecto, guardamos cambios. Tenemos otra pregunta. Vamos a ver una nueva pregunta. Aquí vemos que está la opción de la calculada simple, pero que es exactamente lo mismo que la calculada, pero con una versión más simple de introducir los datos, pero es exactamente lo mismo.
Vamos a pasar a la siguiente, que es elige la palabra perdida. Entonces, vamos a poner el título, frío, y el enunciado de la pregunta. Tengo tanto frío que me pondré y aquí una posible respuesta. Y entenderé y aquí podremos otra respuesta. Y vamos a ver aquí abajo dónde están los parámetros. Aquí la opción 1, que será la correcta, que será abrigo. Me voy a poner un abrigo del grupo A. Vamos a poner 3 opciones en el grupo A, pero es que podemos poner más, ¿eh? Y aquí tenemos más espacios en blancos para añadir. No hace falta que sean solo 2 opciones. Aquí podemos hacer que la frase sea mucho más larga y que tenga muchas más opciones. Pero en este caso vamos a dejar así. Porque estamos siguiendo así. Bañador, paraguas. Vamos a ver el siguiente grupo, que será el B, el siguiente grupo de palabras. B, y vamos a encender la chimenea, televisión y nevera. Y aquí ya guardamos cambios y previsualizamos. Agregamos otra nueva pregunta y vamos a emparejamiento. El enunciado de la pregunta que verán será: relaciona los escritores con sus obras. ¿De acuerdo? Y aquí de abajo veremos que se pueden barajar para que no parezca siempre igual. Entonces tenemos una pregunta y una respuesta, que es lo que van a tener que emparejar. Será Alexandre de Montecristo. Punto 2 será George Orwell y la obra y la siguiente será Miguel Cervantes, el Quijote. Podríamos añadir más conjuntos. Lo vamos a dejar así, guardamos los cambios. Agregamos una nueva pregunta. En esa pregunta de emparejamiento aleatorio funciona exactamente igual que la de emparejamiento, pero se crea aleatoriamente a partir de las preguntas de respuesta corta de una categoría en concreto. Es decir, aquí tenemos el tipo de pregunta de respuesta corta, entonces podríamos ir al banco de preguntas, crear una categoría concreta en la que todas las preguntas fueran de categoría corta y después, desde emparejamiento aleatorio, directamente vincular esa categoría. Entonces se irían automáticamente se irían colocando allí las preguntas y respuestas de esa categoría de preguntas cortas. Entonces vamos a ver el emparejamiento mediante arrastrar y soltar, que es básicamente lo mismo que la pregunta de emparejamiento, pero ahora veremos que visualmente, en vez de aparecer un desplegable con las opciones, aparecen 2 bloques para unir. Y será lo mismo, relaciona los escritores con sus obras. La pregunta 1, lo mismo, nos encontramos pregunta y respuesta. En la tercera, ¿de acuerdo? Guardamos cambios. Una nueva pregunta.
La pregunta de ensayo es una pregunta de texto, donde nosotros ponemos una pregunta, un enunciado, y los alumnos tienen que escribir. Esta es la única pregunta dentro del cuestionario que no se calcula automáticamente y, por tanto, tenemos que acceder nosotros, cuando ya hayan contestado todo el cuestionario, por ejemplo, aunque haya una pregunta de ensayo, automáticamente se les calculará el resultado, excepto con esa pregunta. Entonces, nosotros tenemos que acceder y calificarla manualmente. Por ejemplo, esta de aquí. El enunciado sería: escribe una breve reseña de las barbas del profeta de Eduardo Mendoza. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Podemos poner esto en cursiva. La retroalimentación general. Entonces tenemos las opciones de respuesta para que puedan encontrar el editor HTML, el editor HTML con selector de archivos, por si queremos que puedan cargar algún archivo, texto sin formato o sin texto en línea, por ejemplo. Pero vamos a dejar el editor normal y corriente. Requerimos que el estudiante introduzca texto, si no, habría, por ejemplo, la opción del texto opcional, pero no, vamos a requerir texto. Y el tamaño de la caja de entrada, que por defecto viene 10 líneas, pero vamos a añadirle 40. Podemos añadir un límite mínimo de palabras y un límite máximo, que sea un mínimo de 250 y un máximo de 1000, por ejemplo. En este caso no permitimos los archivos adjuntos. Podríamos poner 1, 2, sin límite, ¿de acuerdo? En este caso no los permitimos. Podríamos poner una plantilla de respuesta por si queremos introducir una pequeña guía para la cumplimentación, ¿de acuerdo? Lo podemos poner aquí. La información para evaluadores. Por ejemplo, si este cuestionario lo van a tener que evaluar otros profesores que no seamos nosotros mismos que estamos creando el cuestionario, pues podríamos poner aquí también una pequeña guía para el evaluador, que queremos que haya para evaluar en esta reseña un mínimo de contenido. Entonces aquí se lo podríamos poner y esto solo lo verán los evaluadores. Podríamos añadir también una etiqueta. Guardamos cambios. Y aquí está. Una nueva pregunta, que en este caso será la numérica. Agregamos una pregunta numérica normal y corriente con un enunciado y una respuesta. Por ejemplo, año de la muerte. Podríamos poner: ¿en qué año murió Miguel de Cervantes? Y hay una única opción correcta. 616. Calificación 100%. Entonces solo hay esta opción. Cualquier otra opción que pongan, no será correcta. Si hubiera dos opciones correctas, porque la pregunta así lo necesita, podríamos poner aquí las dos respuestas con un 50% cada una, pero si no, lo vamos a dejar así. Solo hay una de correcta. Tratamiento de las unidades. En este caso no hacen falta unidades. Si fuera necesario, centímetro cuadrado o metro cúbico, lo podríamos poner aquí. En este caso no hace falta. Unidades no hacen falta. Guardamos cambios. Vamos a añadir una nueva pregunta. En este caso, de opción múltiple. Esta será una pregunta sobre ciudades. Y el enunciado. ¿Qué ciudades sobrepasan los 10 millones de habitantes? ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner las opciones. Vamos a dejar que se barajen las respuestas. Se permiten varias respuestas. Si solo hubiera una de correcta, la podríamos poner aquí. Y si no, se permiten varias. No queremos numeración. No van a tener 1, 2, 3, 4. Simplemente queremos que escojan las correctas. Y vamos a ponerlas aquí. Serían Tokio
que sí, vamos a poner dos respuestas correctas. Tokio tiene más. Delhi también. Otro 50%. Por ejemplo, Hong Kong no tiene. Le podemos poner que no haya puntuación, ninguna, o incluso le podríamos poner negativa. Si alguien escoge Hong Kong, que tenga un 10% menos. Y una otra que sería Madrid, la vamos a poner con ninguna, no tiene más de 10, entonces ninguna. Guardamos cambios. Vamos a agregar una nueva, que sería, bueno, la pregunta de opción múltiple de todo o nada es exactamente igual que la de antes, la de opción múltiple, pero así como antes le hemos puesto un porcentaje de aciertos, por ejemplo, el que escoja Tokio y no escoja ninguna más, por ejemplo, tendría medio punto, ¿de acuerdo? Aunque no haya acertado Delhi. Pero en esta opción, de opción múltiple, sería todo o nada. Entonces, se marcan las que son correctas. Vamos a verla, no vamos a volverla a generar porque es exactamente igual. Se marcan la que es correcta. En este caso marcaríamos las dos, Tokio y Delhi, y las siguientes no son correctas. Entonces, si no se marcan las dos que son correctas, o las tres o las cuatro las que nosotros pusiéramos, la pregunta no se da por buena. ¿De acuerdo? Es lo mismo, pero es todo o nada. Entonces vamos a agregar una pregunta nueva, que en este caso será una respuesta corta. Vamos a sobre la basílica. Vale, entonces pondríamos aquí en el enunciado que es sobre Santa María de Burgos, el templo católico de mayor rango en Castilla y León, al tratarse del único templo que, siendo catedral metropolitana, es a la vez, y aquí estamos buscando la respuesta, que será basílica. De hecho, da igual mayúsculas que minúsculas, y aquí vamos a poner así y calificación 100%. Podríamos poner alguna variación, por ejemplo, si también fuera correcta la podríamos poner aquí. Guardamos cambios. Vamos a agregar una nueva pregunta, que es las respuestas anidadas close. Este tipo de preguntas se introducen mediante código, digamos. Vamos a ver un tipo. Podéis buscar más información sobre tipos de pregunta close, pero vamos a hacer simplemente una muestra. Sería, ¿de acuerdo? Y ahora aquí vamos a poner las opciones, que será Pamplona, 2 puntos, y aquí empieza el código de la pregunta close. 1. La pregunta será multi-choice, ¿de acuerdo? 2 puntos. Y la respuesta, el tipo de pregunta es multi-choice, y las respuestas serán Navarra, que esta será la buena, y por eso le ponemos la almohadilla OK. Y en la siguiente opción le ponemos aquí este símbolo, que será la Rioja, con la almohadilla no, porque esta no es correcta. ¿De acuerdo? Cerramos la llave. Y otra opción, que será Gandía. Volvemos a abrir, aunque también, de hecho, podríamos hacerlo más fácil, copiar esto para no tener que escribirlo todo otra vez. Es multi-choice y aquí la respuesta OK será Valencia y la respuesta no OK será Murcia. ¿De acuerdo? Esta será la pregunta y la respuesta a la vez. Entonces guardamos los cambios.
Y veremos también la pregunta de tipo verdadero o falso. Agregamos. Aquí, por ejemplo, será sobre Argentina. Y el enunciado sería: Argentina tiene una extensión de 2 meses kilómetros cuadrados. Aquí vamos a ponerle superíndice. Y entonces vamos a tener que marcar si es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Y ya está, guardamos los cambios. Entonces, vamos a agregar una última pregunta estándar de Moodle, que no es una pregunta en sí, que sería esta última, que es descripción, que no es un tipo de pregunta, es, como bien dice, una descripción. Entonces, forma parte del mismo cuestionario, pero no se califica. Es simplemente una pantalla de información. Esto nos puede servir por si queremos que los alumnos, por ejemplo, comenten un texto. Entonces podemos poner una pregunta de descripción con el texto para que lo puedan leer y posteriormente las preguntas que toquen. Después queremos que comenten otro texto, entonces vamos a poner otra pregunta de descripción con otro texto, que podría ser en vez de un texto un vídeo. Por ejemplo, en asignaturas de idiomas podríamos poner un vídeo o un audio para que pudieran escuchar y a raíz de esta pregunta de información o descripción, pues contestar otras. Lo podríamos poner aquí para que no tengan que salir del cuestionario para consultar alguna información necesaria para el cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces podemos añadir este tipo de preguntas, que no son preguntas en sí, y no hace falta que salgan del cuestionario. Es simplemente una descripción, entonces no hace falta que la agreguemos. Ya está, ya lo podemos ver directamente aquí. Ponemos el enunciado, el nombre de la pregunta y vemos que no hay nada más. Simplemente se añade. Cuando ya tenemos el cuestionario creado, entonces lo suyo sería poder acceder con un usuario de prueba o nosotros mismos utilizando el rol estudiante para poder previsualizar todo el contenido del examen, ver cada una de las preguntas, ver cómo se navega entre ellos, para ver que las preguntas efectivamente se ven bien y para poderlas modificar antes de que empiece el cuestionario. Una vez que el cuestionario ha empezado, después no se va a permitir modificar las preguntas.